Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Soy Jaime Marquina, periodista de una escandalosa revista de conspiraciones, ovnis y cosas que se salen de lo normal o creíble. Honestamente, nunca me había topado con un caso real, entre comillas, hasta que di con la mina de oro, el Bolsón de Mapimí. Este lugar se encuentra en la sección septentrional de la altiplanicie mexicana, es decir, al norte de la Sierra de Durango, sur de Chihuahua, Coahuila y el norte de Zacatecas. Fue precisamente en el pueblo de Mapimí, en Durango, donde las autoridades locales me informaron acerca de un joven noruego. Sven se llamaba según recuerdo, cuyo caso rebasaba por mucho lo normal. Supuestamente ninguno de los programas televisivos de ese tipo de contenido se había enterado, debido a que nosotros pagamos mucho mejor, modestia aparte. Así fue como nos dieron la primicia, con la condición de que el nombre del pueblo debía ser omitido en todo momento. Pero algo me hizo romper esa promesa de confidencialidad. Según el traductor, Sven y 6 amigos habían juntado sus ahorros para conocer la afamada Zona del Silencio. Siendo ávidos y casi fanáticos entusiastas del fenómeno ovni, les atrajo la famosa leyenda de que cosas sobrenaturales suceden en ese lugar. Honestamente, aparte de que la brújula dejaba de funcionar y el carro parecía moverse de manera antinatural, no veía gran atractivo en esa región, hasta que los lugareños me confirmaron que las cosas espantosas solo suceden de noche. El caso es que Sven, Noah, Philip, Oscar, Lucas, Axel y Emil arribaron a Durango a eso de las 6 de la tarde, buscando un buen lugar donde comer algo y pasar la noche. Comenzaron a planear su viaje, y fue cuando Roberto, un guía local, les hizo una buena oferta que incluía alojamiento, comidas, todos los servicios y el famoso tour por la región misteriosa. Los casi adolescentes estaban fascinados. Les saldría mucho más barato de lo que imaginaron. Además, tendrían una oportunidad única, pues Roberto les prometió que podrían llevarse como recuerdo cuanta cosa extraña pudieran encontrar y cargar. Fue una oferta que los chicos no pudieron rechazar, pero de la que se arrepentirían casi de inmediato. Esa noche comieron como reyes mientras planeaban su excursión y comentaban que deberían comprar mochilas extra para llevar sus recuerdos. Animados y bien descansados, bajaron a almorzar, y esa fue la última vez que se vio a sus compañeros y al guía. A las 11 de la mañana del jueves 20 de mayo de 1999, salieron en un viejo camión Ford, adecuado como todoterreno, con rumbo al Bolsón de Mapimí, para adentrarse en la enigmática Zona del Silencio. Se cuenta, y el mismo Sven lo confirma, que todos iban contentos, cantando y bromeando con Roberto, a excepción de Axel, quien desde el principio comentó que era una pésima idea ir en un solo auto y con un solo guía. Sven le dijo que se relajara y disfrutara del viaje. La incursión comenzó de lo más normal, arribando a su destino a las 2 de la tarde. El sol abrasador los obligó a levantar una tienda para evitar insolarse. La charla era amena, y desde el primer momento, comenzaron a hacer hallazgos bastante interesantes, como conchas marinas. No sería extraño si se tratase de fósiles, posiblemente el almuerzo de alguien más. Lo extraño era que esas conchas eran de colores vistosos, de formas caprichosas y que ninguno de los 8 recordara haber visto jamás. Incluso algunas parecían joyas brillantes. Además, vieron bichos extremadamente extraños, de tamaños variados, incluyendo una especie de saltamontes muy peculiar que, ni bien se acercó a los viajeros, mordió a Noah. Al intentar atraparlo, descuidaron por un momento a su compañero, quien comenzó a convulsionar súbitamente, hasta que cayó sin vida
con espumarajos amarillentos y malolientes saliendo de su boca, oídos y nariz. Philip gritó aterrorizado, y no era para menos. Noah era su hermano mayor. ¿Qué les diría a sus padres al volver a casa? ¿Qué le dirían todos a sus padres al volver a sus respectivas casas? Roberto, conmocionado, afirmaba que no sabía de la existencia de esos animales. De hecho, no debería haber algo semejante. Decidieron regresar al pueblo y volver con la policía para las averiguaciones sobre la repentina y espantosa muerte de su compañero. Pero para desgracia de los intrépidos viajeros, el viento negro se desató de pronto a las 3 de la tarde, borrando las huellas del camión, con el sol en su máxima intensidad. Se le conoce como viento negro a las ráfagas súbitas, violentas, poderosas y prolongadas de vientos procedentes del norte, que arrastran a su paso inmensas cantidades de polvo desértico, lo que ocasiona que la visibilidad sea totalmente nula. Sin mencionar que opaca la luz solar, por ello recibe ese infame nombre. Por si fuera poco, todo sedimento afilado que pueda levantarse por los aires se convierte en un arma mortal, como lo descubrió Lucas para su mala fortuna. Primero quedó cegado, y posteriormente, debido al pánico, aspiró grandes cantidades de polvo abrasivo, lo que le ocasionó un colapso pulmonar fulminante. Ya eran 2 los decesos y ni siquiera había pasado un día. Llegadas las 7 de la noche, todos estaban en un mar de lágrimas. Estaban totalmente perdidos y a merced de los elementos. Ni toda la experiencia de Roberto los había preparado para lo que se había desatado. Sven, por su parte, trataba de consolar a sus camaradas. El más afectado era Philip, al ser el más joven. La impresión había sido demasiada. ¿Quién está preparado para ver a su propio hermano perder la vida en un país ajeno al suyo, en un lugar apartado de todo, en lo que se suponía iba a ser un viaje divertido y edificante? La mañana sorprendió a los aventureros con su tercera baja. Flip se reunió con su hermano gracias a un piquete de escorpión, uno demasiado grande incluso para los registros. Aunque en Durango abundan los escorpiones, nunca se había visto uno de semejantes dimensiones, quizás de 40 o 45 centímetros de pinza a cola, además de que se notaba sumamente agresivo. Philip no tuvo la menor oportunidad. Axel gritó enloquecido y tomando el zapapico del camión, se enfrentó al animal, que a pesar de recibir varios golpes directos, costó mucho trabajo para ser ultimado. Además, despedía un olor extremadamente potente y desagradable. Los 5 sobrevivientes estaban hartos, exhaustos, asustados y hambrientos, por lo que, sacando los víveres que llevaban, se dispusieron a comer. Sven les propuso navegar a la antigua, pero debían comer y recuperarse para lograrlo. Lo harían durante la noche para evitar sucumbir al sol abrasador. Eso les facilitaría las cosas y evitaría que el calor arruinara el viejo camión, el cual tampoco se veía en las mejores condiciones. Estando escasos de agua, no se podían dar el lujo de usar la restante en el oxidado radiador que estaba lleno de fugas. De nada les serviría así. Estaban discutiendo eso cuando algo los hizo paralizarse totalmente de terror. Un sonido parecido a una trompeta enorme y monstruosa, o quizás un rugido, no podían saberlo. Sin embargo, ese ruido infernal les puso los nervios a 1000. Ya más calmado, Axel dijo algo que nadie había notado. Parecía que lo que producía ese sonido los estaba rodeando y se aproximaba, como si fuese una especie de sonar, como hacen las ballenas cuando cazan. Pero eso no sonaba a una ballena, sino a algo peligroso. Además, estaban en tierra firme, en un maldito desierto. No era posible, pero se aproximaba a ellos peligrosamente, mandando totalmente al carajo su plan original. Roberto les dijo que subieran al camión hasta donde les permitiera llegar. Sin medir las consecuencias, todos subieron y Roberto aceleró a fondo. Al inicio, todo parecía estar bien. Sin embargo, lo predicho apenas en la mañana resultó mucho peor de lo que esperaban.
Nadie supo a ciencia cierta si fue el radiador o el motor por entero lo que estalló, pero dejó empalado a Roberto, quien, agonizante y con borbotones sangrientos brotándole por todas partes, miraba el grueso trozo de metal incrustado en su tórax, atravesando hasta su espalda. Histéricos, los extranjeros gritaban y lloraban sin saber qué hacer. El camión seguía su marcha desbocado hasta que finalmente una zanja lo hizo volcar. Oscar tenía una fractura espantosa en la pierna izquierda. Su fémur se había roto a la mitad, saliéndose de manera grotesca de sus carnes en sentido contrario a su posición normal. Axel seguía enloquecido. No podía dar crédito a lo que estaba pasando, mientras que Emil se había golpeado fuertemente el pecho. Solamente Sven tenía la capacidad de caminar y estar relativamente lúcido y consciente. Por decirlo así, era la única esperanza de los muchachos para sobrevivir, por lo que, haciendo acopio de toda su cordura y a punto de llorar, tranquilizó a Axel. «Viejo, por favor, debo ir por ayuda. Por lo que más quieras, cuida de los chicos, carajo. Oscar se ve realmente mal y no sé qué pensar sobre Emil. Trataré de llegar lo más pronto posible, lo prometo». Por más de media hora, Sven trató de calmar y tranquilizar a su amigo, hasta que finalmente Axel entendió que dependía de él el bienestar de sus amigos, y esperar a Sven con alguna clase de señal para que los pudieran rescatar y llevar al médico. Cuando Sven vio que las cosas estaban claras, se cubrió la cabeza con un trapo y un gorro para evitar sufrir una insolación, caminando entre los riscos para aprovechar la sombra. Su jornada estuvo llena de riesgos, no solo por el clima, sino también por el largo trayecto que le esperaba hasta el poblado más cercano. Sabía que el sol se mueve de este a oeste, así que trataría de ubicarse para caminar rumbo al norte, hacia el pueblo. Sentía que caminaba demasiado, pero que realmente no avanzaba nada. Al volver la vista atrás, la noche lo tomó por sorpresa y tuvo que detenerse. Su única opción de alimento e hidratación era cazar algo, pero solo veía rocas, plantas espinosas y arena, hasta que vio una liebre enorme. Parecía que no había comido ni bebido nada en días. La liebre corrió al verlo, pero metros adelante se detuvo. Sven tenía la boca seca y sus tripas gruñían como si estuviera en inanición. «Maldita liebre, no corras», exclamó, pero el animal parecía que estuviera jugando con el adolescente. Estaba oscuro, pero como cuando hay luna llena. Sin embargo, en el cielo no se miraba ni una estrella, ni la luna. Sven cayó de rodillas, gritando y llorando desesperadamente. Sin astros en el firmamento es imposible navegar. Cualquier viajero, explorador o marino lo sabe, especialmente en un lugar donde el campo magnético de la Tierra pareciera perder toda autoridad, como si esa región enclavada en el desierto mexicano tuviera sus propias reglas, o quizás estuviera en una dimensión alterna y totalmente ajena a todo lo que conocemos como real, natural o normal. Al terminar de desahogarse, Sven recordó a la liebre, y un chillido agudo lo hizo agacharse repentinamente. Al parecer, no era el único que estaba de cacería. Los chillidos de las liebres son estremecedores si no estás familiarizado con ellos, y Sven, siendo del fiordo de Hardanger, sabía cómo cazarlas, pues había muchas liebres en el bosque. Sin embargo, la liebre cayó en las manos, por así decirlo, de otro cazador. No era un monstruo como tal, pero parecía que llevaba años viviendo de esa manera. El ser humano, en condiciones adversas, tiende a involucionar un poco para adaptarse a su nuevo entorno. Lo que estaba frente a él era un hombre salvaje, pero no nativo del lugar. Parecía un excursionista que devoraba rápida y salvajemente al pobre animal. Sven se fue acercando. Su miedo era inmenso, pero no tanto como su curiosidad. Además, si habían ido a ese viaje, era para descubrir cosas extrañas y paranormales. Pero su corazón se detuvo. Esa ropa, esas botas. Era él, o alguna clase de visión de él mismo, posiblemente alguna especie de dimensión espejo.
alguna entrada a una dimensión alterna u otro universo donde él terminaba en esas condiciones, perdido para siempre en ese inhóspito entorno. Corrió como loco cuesta abajo de la colina, pero al sentir la fatiga, contempló con horror que lo que él creyó estar bajando en realidad estaba cuesta arriba. Nuevamente, el aterrador lugar le estaba jugando bromas demasiado pesadas. Ahora podía entender a Axel, por eso sentía que las cosas no andaban del todo bien. Carajo, le hubiéramos hecho caso al loco de Axel, pensó finalmente. Se detuvo, trató de relajarse y respirar un poco. Al abrir los ojos, nuevamente era de día, con el sol abrasador en su máxima intensidad. Debía guarecerse de nuevo si no quería quedar afectado o quemarse con el inclemente calor y el intenso sol. Estaba agotado, muerto de sed y de hambre, hasta que creyó ver algo: un charco de agua. Él sabía perfectamente que no era recomendable beber nada de lo que no estuviera seguro sobre su origen. Sin embargo, o bebía o moría de sed. Un extraño sabor cobrizo le hizo desconfiar, pero al ver que no había efectos adversos, bebió de la extrañamente cristalina agua. Llenó su garrafa y se tendió a la sombra, habiendo mojado toda su ropa previamente. Cuando cerró los ojos, el frío intenso y el viento le hicieron pegar un brinco. Nuevamente era de noche. No podía ser verdad. No habían pasado ni 2 horas. Eso era imposible. Aunque su reloj no funcionaba, su cuerpo le daba esa sensación de estar fuera de tiempo y lugar. Algo estaba mal. Estaba seguro de que había salido esa misma mañana. Sin embargo, pareciera que habían pasado días o semanas enteras. Pero, ¿cómo podía ser tanto tiempo sin comida ni agua? Excepto por esa cristalina y extraña agua. Volvería al manantial nuevamente, pero no había nada. Y luego la vio. La liebre. Estaba perfectamente seguro de que era la misma maldita liebre de noches atrás. No era una parecida o del mismo color. Era la misma. Lo podía sentir. Como loco, comenzó a insultar a la liebre y luego se echó a correr tras ella. Y nuevamente, a algunos metros, se detenía y volvía a perseguirla y terminaba encontrando a su versión salvaje devorando al animal. Sven cayó de espaldas al piso, se revolcó e hizo un berrinche propio de un infante de 3 años al ver frustrado su capricho. Pero su propia voz lo hizo ponerse en guardia. «Levántate, imbécil, y sácanos de aquí». Su yo salvaje lo miraba con una mirada profunda y triste, con gruesos lagrimones en sus ojos. Le señaló la dirección donde estaba el pueblo. El salvaje agachó la cabeza y lo ignoró mientras se iba. Pero Sven le preguntó por qué no lo acompañaba. ¿Por qué no salía de allí? «Porque yo los maté, Sven. Ellos murieron por mi culpa. Me perdí y nunca encontré el camino, por eso me quedé», dijo. Y al decir eso, la figura desapareció. No podía permitirse terminar de esa manera. No debía dejar a sus camaradas a la deriva. Debía hacer hasta lo imposible por intentar salvarlos. Así que se puso en pie y caminó, hasta que la noche lo envolvió nuevamente. En esta ocasión, no escuchó ni vio a la liebre, ni a su versión salvaje. Algo había cambiado. Ese bucle se había roto finalmente. Luego comenzó a escuchar lamentos aterradores. Se ocultó detrás de las rocas para no ser visto. Fue entonces cuando miró un gran contingente de personas. Iba a acercarse a ellas, justo cuando observó que realmente no estaban allí. Eran una especie de espectros, espejismos atrapados en el tiempo, posiblemente de las personas que habían perdido la vida queriendo encontrar fama y fortuna en este desolado lugar. Pero no fueron los únicos espejismos que presenció Sven. Escuchaba transmisiones de radio de tipo SOS, frecuencias extrañas, programas de radio de épocas pasadas, música vieja, y luego, lo que caracteriza a ese infernal lugar: silencio, un silencio espantoso, sobrecogedor, intimidante, que te indicaba que todo estaba terriblemente mal, como cuando algo muy malo va a suceder, y la espera, la incertidumbre, te enloquecen,
tal como una eternidad de encierro en una celda solitaria, donde el constante golpeteo de una gota de agua en el metálico lavabo te hace enloquecer poco a poco. Luego, ese sonido se convierte en un bucle, como pasando en una máquina que repite una y otra vez el mismo aterrador y desesperante sonido, pero en el más absoluto silencio. Esperas que pase lo peor, y lo peor de todo es que nada pasa. Esa paradoja era lo que descontrolaba a Sven, quien silbaba, gritaba, cantaba y hacía ruido, pero solo el silencio le respondía. Luego el sueño y el cansancio lo vencieron, y terminó por quedarse profundamente dormido. Un sonido lo hizo levantarse como un resorte de su lugar de descanso. Eran mandíbulas royendo algo. El saltamontes que había mordido a Noah hacía días, o semanas, no sabía. Sería él mismo. Su mente le jugaba terribles encrucijadas y acertijos enredosos. Recordaba haber visto varias veces a la liebre, a su yo del futuro. ¿Por qué no habría de ser el mismo maldito chapulín? El animal volteó a ver a Sven y se tornó agresivo, como con Noah antes de su fatal y terrible deceso. Pero cuando Sven esperaba el ataque, el animalejo ya no estaba. Su mente no estaba bien. ¿Era real o eran solo espejismos? Se levantó y trató de respirar profundamente a modo de despejarse, de despertar, de reaccionar en caso de que estuviera en una especie de sueño o que estuviera inconsciente y eso fuera solamente producto de su imaginación. Pero para su mala suerte, era real, muy real, tan real como el sonido parecido al de una serpiente de cascabel. Digo, parecido, pues ante él no había ninguna serpiente, pero sí el sonido característico. La curiosidad mató al gato, miente el viejo y conocido adagio. En vez de retroceder ante el peligro inminente, como toda persona normal y en su sano juicio lo haría, Sven avanzó no 2 ni 3, sino 5 pasos en dirección al sonido, para ver un juego de largas patas asomándose entre las rocas amontonadas de una caverna donde apenas si cabía agachándose. El sonido provenía de aquello, del poseedor de esas largas e insectoides patas. Tarde, demasiado tarde, se dio cuenta de su grave error. Cualquier explorador novato sabe que ciertos animales avisan con sonidos o haciéndose ver más amenazantes y grandes para no ser molestados. Esa cosa, lo que fuera, tenía el color característico de las cebras, pero en lugar de ser un equino, era una clase desconocida y agresiva de araña, tan grande como el plato donde se posa el pavo de Navidad al salir del horno. No era un cascabel, sino que sus patas hacían ese sonido, alertando que era extremadamente peligrosa. Sven cayó aparatosamente al suelo al intentar escapar de esa cosa, pero el bicharraco lo persiguió. Estaba realmente furiosa. Posiblemente ese era su nido, y Sven, sin darse cuenta, lo invadió. Era un enemigo que debía ser expulsado o aniquilado, y tal parecía que la segunda opción era la más adecuada. Sven pensó que se trataba de una alucinación más. No podía ser posible. No había animales tan grandes, solo en leyendas de África o de Sudamérica, y eran solo eso, leyendas, estúpidas leyendas. Sin embargo, las leyendas no vibran sonando como un cascabel, no corren tan rápido como un perro de ataque y, sobre todo, no arrojan ácido corrosivo por el hocico. No se trataba de monstruos gigantes ni de seres sobrenaturales. Eran animales, extremadamente peligrosos y muy territoriales. Posiblemente por eso es que muchos se pierden en este lugar y nunca vuelven a ser vistos de nuevo. El brazo de Sven ardía horriblemente. La sustancia producía un calor espantoso y abrasador. Le quemó horriblemente el brazo y parte de su cara. Pero lo que le preocupaba más era su extremidad. Se había atrofiado en poco tiempo, posiblemente cuestión de horas en que el dolor cesó, pero notó que no podía moverla. Prefirió inmovilizarla, haciéndose un cabestrillo con su suéter. «Muchacho estúpido», se decía a sí mismo, mientras lloriqueaba por el intenso frío y porque la herida comenzaba a oler mal.
además de que el dolor se extendía al resto del brazo hasta el nacimiento del hombro. ¿Qué estaría haciendo su hermano menor? Diabluras, volviendo loca a su pobre madre, seguramente. Y su madre estaría cocinando uno de esos suculentos asados noruegos. Su padre estaría aún en el trabajo. 1000 ideas mantenían al muchacho despierto. Al parecer, esa cosa no solo era corrosiva, sino alguna clase de veneno, pues se sentía entumecido, adormilado y extremadamente pesado, al grado de no poder caminar por más tiempo. El frío de la noche no hacía sino empeorar las cosas, y a pesar de la claridad, seguía sin haber luna ni estrellas. El cansancio finalmente lo venció, y 2 sonidos ocupaban su mente. 1. El maldito cascabeleo de su atacante aproximándose a su izquierda, y a su derecha, el distante sonido de un auto y muchas voces gritando cosas inteligibles. Cuando despertó, el intérprete estaba presente. Supieron su nacionalidad por su carnet de identificación que lo acreditaba como estudiante noruego. Lo primero fueron las malas noticias. Su rostro estaba muy mal. Algo extremadamente abrasivo le había consumido gran parte de la carne del lado derecho. Se podía ver su mandíbula hasta el hueso, solo unida por algunos tendones y músculo facial casi derretido. Y su brazo estaba mucho, mucho peor. Le había perforado totalmente alguna clase de ácido orgánico que estaba no solo quemando, sino digiriendo su tejido. Por eso el terrible olor. Entre lágrimas, el chico miraba sus heridas. Luego, su mente se puso en alerta máxima. Sus amigos continuaban atrapados en el desierto, debían volver por ellos. Aquí es donde yo entré en la historia. Socarronamente, le había dicho al inicio acerca de las historias reales. Todas son patrañas, a final de cuentas. Pero si hay algo que me ha hecho estremecer de este lugar, a pesar de haberlo visitado en numerosas ocasiones antes y estar rodeado de gente, fue lo que encontramos. Noah y el pequeño Philip continuaban en la cueva. Lucas, donde lo picó el escorpión, ni siquiera se movió. Asimismo, el zapapico seguía clavado al suelo. Sin embargo, el animal no estaba. Cubrimos un largo trecho en las 4 direcciones cardinales tratando de encontrar al resto. Finalmente, a 300 metros, oculto por la zanja, vimos el camión. Roberto seguía allí. Efectivamente seguía incrustado al asiento del conductor del camión modificado. Haciendo uso de los perros de rescate, nos empeñamos en encontrar al resto de los chicos, pero tal parecía que los perros estuvieran asustados, como si algo los espantara, y eso que éramos más de 20 personas buscando. Sven perdió la compostura cuando dimos con sus amigos. Según parece, la noche fría lo sorprendió, pues Emil abrazaba a Axel y este, a su vez, protegía con su cuerpo a Oscar, quien había quedado gravemente herido. Lo espeluznante, macabro y triste de la historia no era simple y sencillamente que estuviéramos ante los cadáveres de los excursionistas extraviados, sino que los lapsos de tiempo no concordaban ni de un lado ni del otro. Los chicos partieron el jueves 20 de mayo de 1999 y realizamos la búsqueda el domingo 23 de mayo, un día después de encontrar a Sven. Sin embargo, Sven manifestaba una cicatrización de aproximadamente un mes, acorde al examen y auscultación médica. Él manifiesta por su parte haber estado extraviado quizás por semanas. No obstante, los cuerpos de las personas extraviadas fueron diagnosticados y catalogados como fallecidos por alrededor de 25 o 30 años, debido al estado de los huesos, las pertenencias y el alto grado de corrosión del vehículo. De todos los casos paranormales a los que mi revista ha acudido, simplemente descartamos publicar este debido a lo delicado de la salud de Sven y porque varias personas nos pidieron acallar este caso, catalogándolo en más de 3 categorías como altamente confidencial.